Muy buenos días, bienvenidos a otro video del Instituto de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. El otro día un suscriptor me había puesto, profesor, ¿dónde me inscribo a su instituto? Instituto virtual nomás, es gratis, por ahora. Hoy día vamos a conversar del secreto profesional, un tema que en realidad puede parecer un tanto utópico, un tanto idealista, pero es importante, sumamente importante porque hablar mucho de tributaria, hablar mucho de contabilidad, nos separa a veces de que estamos hablando de una ciencia social y las ciencias sociales vinculan al ser humano. Y al tratar con seres humanos tenemos que tener un comportamiento y ese comportamiento está dentro de lo que se llama la ética profesional y uno de los puntos de la ética profesional es el secreto profesional. Y que es complicado porque la ética es la disciplina que estudia la moral. Citando a mi querido profesor don Miguel Orellana Venado, la moral son las costumbres y la ética es la el estudio de esas costumbres. Y la ética implica una jerarquía de valores, una escala de valores, y ponderar, evaluar si estas conductas son buenas o malas. La ética profesional es un piso, o sea, es un criterio que tiene un piso donde decantan todas las actitudes y de acuerdo a ese piso se pueden categorizar, se pueden de alguna manera evaluar. Por lo tanto, la ética profesional tiene un código de ética que evalúa las acciones que hacen los profesionales vinculados a esa ética, a ese grupo. Y la contabilidad, los contadores tenemos un código de ética y tenemos un comportamiento. Y el secreto profesional es bastante importante. Esto que vamos a conversar hoy día lo desarrollé por una presentación para unos alumnos que tenía un título bastante sugestivo: Independencia y secreto profesional del contador público auditor. Y aquí hay cosas muy importantes. Independencia y secreto. Son tres cosas importantes. La independencia y secreto del contador público. La independencia y el secreto son características del ejercicio profesional. Y una característica, según la definición del diccionario de la Real Academia, es una calidad que distingue. Y una cualidad es un elemento de la naturaleza que distingue y se supone que es positivo. Por lo tanto, si uno quiere hablar de independencia y secreto profesional, tiene que entender que está dentro del ámbito de la ética. Y la independencia y secreto profesional, al vincularse a un ejercicio profesional, una actividad del ser humano, tiene que someterse a un estándar. Y ese estándar es el código de ética. Y tiene lo importante que sirve de tipo de modelo, patrón o referencia. Y es por eso que los códigos de ética de los colegios profesionales son algo muy típico de estas agrupaciones profesionales. Y tenemos códigos de ética en abogados, médicos, psicólogos y muchas otras actividades. Y buscando me llamó mucha atención, no digo este comentario en desmedro de la actividad, pero los manicuristas también tienen un código de ética. Encontré por ahí un colegio de manicuristas y peluqueros, lo cual me pareció muy interesante, algo que bastante necesario, una actividad muy cercana, muy mundana, tiene una conducta ética, lo que ratifica mi postulado de que toda actividad vinculada al ser humano tiene que ser medida, tiene que ser ponderada. Nuestra relación con nuestros semejantes siempre tiene que ser mesurada, no puede ser fuera de control, porque puede pasar a llevar la dignidad de las otras personas, sin quererlo, sin quererlo. No quiero decir una persona que sea malintencionada, sino que sin quererlo podemos afectar la dignidad de las otras personas. Por eso que siempre hay que ser mesurado, siempre hay que ser ponderado si vivimos en sociedad. El ser humano tiene libertad, es un derecho, es un atributo, pero cuando empezamos a vivir en comunidad, lo cual es algo también muy consubstancial al ser humano, te- tenemos que
limitar nuestra libertad. Nuestra libertad termina hasta que afecta a los otros, y es un principio muy importante. Por lo tanto, el ejercicio profesional también tiene que estar limitado y eh, coordinado con las otras actividades y con la naturaleza de las personas a quienes nosotros servimos. Y eso es muy importante, porque la independencia y el secreto profesional lo vamos a enfocar a este profesional. Contador público, dejemos al auditor de lado. Contador público porque es el título internacional. Se conoce a nuestra profesión como contaduría pública. Y aquí entramos, vamos a hablar ahora del secreto profesional primero, y después vamos a hablar de la independencia. Del secreto profesional, cómo se ve a nivel doctrinario. El secreto profesional es algo bien interesante porque el secreto es guardar la posibilidad de no difundir. El secreto es no difundir, esa es la idea. Y esa situación de no difundir no significa algo negativo, sino que es una condición que es abstracta. No vas a divulgar algo. Y ese no divulgar algo, en la doctrina, en lo que han estudiado los distintos filósofos, es una institución, es decir, una creación humana que busca satisfacer necesidades públicas. Y es una institución porque se ha establecido de esa manera que el secreto tiene que cumplir una serie de características. A su vez, es un derecho, se exige que las personas guarden derechos, se guarden secreto con respecto a situaciones de terceros, porque aquí estamos hablando del secreto, es no difundir cosas de terceros, de terceras personas, en este caso el cliente, el contador. Y es un deber, como funcionarios públicos, públicos no del Estado me refiero, sino que tenemos una labor pública, que cumplimos una función que le interesa a toda la comunidad, es un deber que tenemos que mantener por respetar la dignidad de las otras personas. Aquí hay un tema de dignidad. Si nosotros no creemos en la dignidad de las personas, no tenemos nada que estar hablando y por favor apague el video para que no gaste electricidad. Sino la dignidad viene de digno, de algo divino. Por lo tanto, todos tenemos algo divino, algo que trasciende la naturaleza. No somos meros, no somos objetos. Las personas tenemos algo divino, divino y algo que, no me quieran entender divino como algo religioso, sino que algo que trasciende lo material. O sea, los seres humanos no somos cosas, no somos comparables con objetos. Los seres humanos somos una cosa distinta a los objetos porque tenemos una dignidad, un espíritu. La Constitución dice que el Estado tiene que procurar el mayor desarrollo espiritual y material de las personas. Por lo tanto, es algo que está en nuestra legislación. Este tema del secreto es analizado culturalmente en Occidente desde los orígenes de la cultura occidental, desde los griegos, desde los romanos. Los griegos son la base de la cultura de los romanos, y los romanos desarrollando la cultura griega, por eso se llama greco-romana, hablaban de un secreto natural. Es decir, se entiende el secreto natural cuando alguien revela algo a otra persona y hay una presunción de que esa segunda persona no va a revelar el secreto de la persona inicial. Es decir, si Juanito le comenta algo a Pedrito, Pedrito no va a difundirlo. Hay una suposición natural de que Pedrito no va a vociferar lo que Juanito le dijo. Eso se entiende por secreto natural. También hay un concepto que se llama secreto comisium, que es el secreto que se le encomienda a la otra persona para que lo guarde. O sea, Juanito le cuenta un secreto a Pedrito y le dice, no le cuentes a nadie, te doy la comisión de que no lo hagas, te comino a que no me difundas. Ahora, y después tenemos un tercero, secreto promimisium, los griegos le llamaban así, creo que se exacerbé una a mí, pero es la promesa de guardar el secreto. Tenemos el secreto natural, que se entiende que vas a guardar el secreto commission, cuando yo le encomiendo a un tercero que no difunda una noticia, y el secreto promission, que es la promesa de no difundir el secreto. Esos tres secretos se pueden violar, y al violarlo incurrimos en una falta, porque se supone que al encomendar el secreto se está pidiendo la no vociferación de eso, de ese antecedente, no, la no divulgación.
Y si nosotros violamos esa encomienda, ese secreto, estamos incurriendo en una falta. Y eso es lo que los romanos, y esto los romanos, la falta del secreto, la violación del secreto, es lo que ellos llamaron la prevaricatio, es decir, el incumplimiento de los deberes está dentro de la prevaricatio, es decir, dentro del conjunto de responsabilidades que tenían los funcionarios públicos como servidor público. El violar un servicio, el violar un secreto está dentro de la prevaricatio, es decir, está dentro del incumplimiento, si yo violo un secreto, dentro del incumplimiento de los deberes de un funcionario público. ¿Por qué? Porque era una responsabilidad, había una responsabilidad al revelar los secretos del cliente. ¿Ya? O sea, tenemos los secretos, comisión, natural, promission, y si yo violo esos secretos, cometo prevaricatio, cometo una falta. Vámonos a algo más moderno. Tenemos ahora autores como por ejemplo Arribas López, el año 2009, decía que el secreto profesional era el deber que tienen los miembros de ciertas profesiones como médicos, como los médicos, los abogados, los notarios, de no descubrir a terceros los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión. También tenemos a Rigo Balbona, el deber El deber de secreto profesional es una obligación de orden e interés público que con fundamento moral y social nace como consecuencia de un conocimiento adquiere una persona en razón o con motivo del ejercicio de la misma de una profesión cuya existencia y desempeño son necesarios a la misma sociedad en un determinado estado de la cultura. Por lo tanto, esos autores vinculan específicamente a ciertas profesiones específicas de que tienen que resguardar la información que se le entrega. Vamos a estudiar a tres profesiones, a los abogados, a los médicos y a los psicólogos, que ellos son muy sensibles, son muy permeables a este tema del secreto, al igual que los contadores. Vamos a ver el tema de los abogados. Ellos hablan de la independencia. Se establece que hay una independencia respecto al delito. Pero, dentro de esa independencia, nadie obliga a contar el contenido del secreto. Ellos no tienen la obligación de contar las cosas que le cuenta su cliente. Y el secreto profesional para ellos debe ser entendido como la expresión de la independencia y la confianza de los clientes con sus abogados. Por lo tanto, los abogados, son independientes del caso que están viendo. O sea, si ellos defienden a un asesino o psicópata, no significa que son asesinos ni psicópatas. ¿Mm? No hay que confundir eso. Ellos simplemente cumplen una función de darle defensa a alguien que lo necesita. Esa es la independencia. En virtud de eso, ellos no están obligados a difundir lo que conocen y que los clientes le han contado en virtud de esa independencia. Por lo tanto, el secreto profesional es que ellos no están obligados a contar los secretos, las cosas que le dijeron eh, sus clientes. Vuelvo a insistir, si yo estoy defendiendo a un asesino, de los asesinos de los delitos de asesinato más aberrantes que pueda haber, y lo defiendo, yo soy independiente del delito. Yo no me voy a contaminar con el delito. No significa porque yo proteja a un asesino, yo sea asesino. Ese es el discurso que tienen todos los abogados que defienden a los narcotraficantes, por ejemplo, que ellos cumplen la función de defender a un narcotraficante. Eh, Esa es la independencia del tema. Y en virtud de esa independencia, ellos tienen secreto profesional. Los médicos también tienen un secreto profesional y ese secreto está circunscrito para proteger un principio muy importante, que es la honra del paciente. ¿Dónde se ve el secreto del médico? No difundir la enfermedad que tiene el paciente. Ahí está el secreto profesional de los médicos. Es decir, si yo encuentro a mi paciente tiene una enfermedad hiper, ultra contagiosa y que se contrae por unas situaciones muy particulares, pensemos una enfermedad venérea,
el médico no está obligado, su secreto es no difundir que su paciente tiene esa enfermedad venérea que ha sido adquirida, que se contagió por situaciones muy particulares. Y en virtud de eso, por la honra del paciente, no voy a difundir que este caballero tiene tal enfermedad venérea. Y los psicólogos también tienen un código muy específico. Y ahí es bastante categórico, el principio general. Toda información es secreta. Ese es el principio básico. Toda información que le entrega el paciente a su psicólogo es secreta. Sin embargo, hay un punto importante. Solo se puede divulgar cuando la vida está en peligro, tanto la vida del paciente como la vida de terceros. Si llega un paciente y le cuenta cómo se siente y le dice me voy a suicidar, es obligación, o sea, perdón, vamos un poquito más atrás. Llega un paciente y le dice a su psicólogo estoy deprimido, estoy sufriendo una tremenda depresión, o el psicólogo llega a la conclusión de que su paciente está en una profunda depresión. No está obligado a difundir eso, eso sí que no. Que el paciente XX no está con un proceso de una depresión profunda, endógena, no está obligado a difundirlo. Distinto es que si el paciente le dice, estoy deprimido y me voy a suicidar, ya no tiene sentido esta vida, me voy a suicidar. Tiene obligación, ahí es distinto, el psicólogo tiene que hacer todo lo posible para dar protección a ese paciente porque ya está vulnerable, está en una situación de peligro de vida. Por lo tanto, en esa situación, él tiene la obligación de hacer algo para evitar que el paciente se suicide. Y existe también un tema de que la publicación tiene que ser autorizada por el paciente, a menos que se vaya a suicidar, pero si tiene una situación que está deprimido y sabes que yo creo que tu familia tiene que saber que tú estás mal, ¿lo autorizas a decirle a tu cónyuge que estás mal? Por ahí va la cosa. Entonces, por lo tanto, esos tres ejemplos que tenemos, el abogado que en virtud de la independencia no está obligado a difundir las cosas, el médico que no está obligado a difundir el tratamiento, el diagnóstico del paciente por honra al paciente, y los psicólogos que no pueden difundir nada, los psicólogos no difunden nada, salvo que la vida esté en peligro. Vamos a ver el tema del contador. Y ahí entramos en un tema. Queda claro el rol del abogado, queda claro el rol del médico, queda claro el rol del psicólogo. ¿Cuál es el rol del contador? Bueno, podemos discutir eso, pero aquí hay un tema muy importante. Dentro del rol, que es registrar hechos económicos, sociales y medioambientales, siguiendo la teoría tridimensional de la escuela colombiana, ese es el objeto del contador, de la contabilidad. ¿Qué secreto tiene que guardar el contador? Entonces ahí nos vamos a ver la materia del contador. Y el contador tiene que registrar hechos económicos que sirven para la toma de decisiones y es una ciencia social. Más o menos eso, vamos a resumir esta discusión que está en otro video, esto, que es el rol de la contabilidad, para qué sirve. Pero la contabilidad, como ya hemos visto en otros videos, da para mucho. Tiene muchas concepciones, conceptos evolucionados. Y acá el profesor Jorge Túa tiene un paper maravilloso que habla de la evolución del concepto de contabilidad y lo radica en 4 estadios, que no necesariamente son evolutivos, sino que son 4 conjuntos de la concepción de la contabilidad. Pero para esta disertación solo nos vamos a concentrar en una, que es la toma de decisiones y es la información útil para los agentes del mercado. Es decir, vamos a concentrarnos, pese a que el contador puede tener otras aplicaciones, que el contador es el responsable de entregar información útil para que los inversionistas tomen decisiones. Por lo tanto, ese es el algoritmo que vamos a tomar. El contador entrega información al mercado para que los inversionistas tomen decisiones. Ese es el postulado. Y en virtud de eso vamos a desarrollar el tema del secreto profesional y la independencia. Por lo tanto, el contador no es solo el tipo que registra, no es un instrumento que registra hechos económicos, sociales o ambientales, sino que el contador, la contadora que tenemos ahí, es un ministro de fe.
Eso es lo importante, por eso que se acrecienta la importancia del contador. Y eso es importante entender lo que el contador es un ministro de fe. Pese que algunas veces algunos colegas me decían, no, el contador no es ministro de fe porque no es responsable de la información. Al igual que el abogado no es cómplice, no significa que él comulgue con los criterios asesinos de su cliente, el contador público, si bien no es responsable de la información que entrega, es responsable de la validez de esos hechos. No es responsable de cómo se generó el negocio, pero es responsable de cómo revelarlo. O sea, no es responsable de ver cómo se hizo la transacción, si la transacción fue legal o no fue legal, si cumplió todos los requisitos, o cómo se generó el producto de un laboratorio que se está llevando a la contabilidad, sino que es responsable de cómo ese hecho lo va a informar, para que esa información sea transparente, sea completa, sea oportuna, para que los agentes económicos tomen decisiones. Y en virtud de eso es que surge el código de ética. Y el código de ética establece que es un árbitro. ¿Por qué es un árbitro? Porque establece la imparcialidad ante disputas de intereses de los agentes económicos que toman decisiones en virtud de la información que se reveló. Es responsable de los métodos que se revelan. Es el autor verdadero y consciente de la informaciones fundamentales que requiere la economía. Es autor verdadero, o sea, él entrega la información. Cuando él dice, esto es un activo, es porque su cliente le dijo que era propio, y él lo revela como un activo corriente, no corriente. Y el objetivo es satisfacer las necesidades de información de las organizaciones sociales. Es un depositario de la confianza pública. Ese es el rol y eso lo hace a través de un atributo muy importante, que es la independencia. Y siempre me dicen, no, ¿cómo va a ser independiente si el cliente le está pagando? Es que al igual que el abogado que defiende a un narcotraficante, según la lógica de los abogados, él es independiente del narcotraficante, aunque le pague los honorarios, pero él cumple con su labor de entregar, de defenderlo ante la legislación. El contador es independiente porque él es responsable con la sociedad, con su rol de entregar a terceros la información correcta. ¿Y por qué le podría reclamar el cliente? ¿Estás revelando esta información a terceros o estás haciendo pública? Porque usted tiene una empresa que es pública, porque es una empresa que emite acciones, son títulos públicos. Entonces usted está jugando en el ámbito del público. Entonces la independencia es que no depende de otro, que no depende de algún interés que atente contra su integridad y su objetividad. Es importante eso establecer, que la independencia es decir que no depende de algo que afecte mi integridad moral, rectitud, probidad, dignidad, sinceridad, y objetividad, imparcialidad y actuación sin perjuicio de los asuntos que competen. O sea, la integridad es que no me van a corromper. O sea, soy íntegro, tengo mi escala de valores. Ok, voy a trabajar, voy a hacer, al igual que los abogados, voy a llevar tu contabilidad, señor narcotraficante, pero la voy a llevar con los principios que es. Esa es como la lógica. Y objetividad es imparcial. Ok, esta empresa llegó a pérdida, perdió tanta cantidad de plata, pero es que no digas que perdimos tanto porque los bancos no nos dan crédito. Lo siento, perdió la plata. Según la normativa, según la doctrina normativa, usted esto es una pérdida. Le voy a aplicar deterioro. ¿Pero por qué estás aplicando deterioro? Porque tiene que ser así. Por ejemplo, tiempo atrás, en julio, apareció un diario en que un CEO de un banco muy importante eh, tuvo que explicar al mercado por qué habían llevado a resultado casi $1.000 millones por asunto de deterioro del goodwill que tenían en la empresa. El contador podría, o el gerente podría haber dicho al contador, no reflejemos este goodwill total, no es importante, es una estimación contable, pero te afecta el mercado. Y afectó al mercado. Y lo más divertido es que el mercado reaccionó espantado porque no sabía qué es lo que era el goodwill. Perdieron 1.000 millones, van a ir a la quiebra. Tuvo que salir el CEO a explicar qué era lo que significaba el goodwill. Había que hacerlo porque la normativa lo decía. Ahora, todo eso es importante porque certifica la opinión, certificar, dictaminar una opinión. Es importante porque lo que nosotros emitimos, tanto el auditor como el contador, en nuestra independencia, es una opinión que se emite.
Y ahí entra el tema del secreto profesional. Ahora, el secreto profesional está dado porque debe guardar reserva en el ejercicio de su profesión, salvo que haya sido requerido legalmente. Eso es súper importante. El código de ética de los contadores establece que guardamos secreto, salvo que estemos en un juicio. O sea, que el juez nos diga, oye, este es un delincuente, usted tiene que entregar información de lo que pasó. Ya, eso es distinto. Cuando ya la sociedad está procesando a una persona porque ha cometido un delito, ahí es distinto. Ahí entramos a entregar la información y se entrega por un requerimiento judicial. Evidencia de auditoría de nuestros se muestra a terceros solo a requerimiento del cliente. Y eso es otro tema muy importante. Los papeles de auditoría son secretos. Uno cuando entra a la empresa de auditoría siempre les cuentan mitos urbanos, de que la importancia de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son secretos. Hay el caso de una señora que era senior de auditoría, estaba trabajando hasta altas horas de la noche, de ahí se fue a una fiesta familiar, iba con los papeles de trabajo en un maletín, sale y va a la fiesta con los papeles, después se sube al auto, con los papeles así agarrados porque no se los podrían perder, echa para atrás y la choca. Y queda la escoba, un tremendo accidente, ya quedó atrapada en los fierros. Y ella no soltaba su maletín con los papeles de trabajo porque era evidencia de auditoría y era secreto. Pidió que llegara Carabineros para la ayudara, la asistiera en la situación. Los bomberos la querían sacar. No, no, pero maestro, suelte el maletín. No, el maletín no, no, no. Hasta que llegó Carabineros, le entregó el maletín y la auditora murió. No, en realidad no murió, pero para poner un poco más de drama. Y el tema es que ella no podía soltar los antecedentes que eran del cliente, por la situación que estaba. Y por eso si se revelan a terceros los papeles de auditoría, que son las evidencias, con autorización del cliente. Y hay reservas sobre todos los registros de los clientes, porque nosotros, el auditor se va a meter en los libros contables y tiene que guardar secretos. Y reserva es la prevención o cautela para no descubrir algo que se sabe o se piensa. Eso es muy importante. Bueno, la independencia entonces y el secreto profesional para el contador son sumamente importantes, esos dos criterios. Independencia, emitimos nuestra opinión sin presiones, y el secreto profesional no contamos lo que vemos, pero a menos que sea judicial, a menos que sea con autorización del cliente, porque somos garantes de la fe pública. Pero ¿qué pasa si tenemos la siguiente situación? Porque lo que suena es muy bonito, pero ¿cómo se puede llevar a la práctica en algo especial, puntual? Apliquémoslo a un caso puntual. Tenemos a un cliente y tenemos a su contador. El cliente es un gángster, ¿ya? Así como lo más clásico. Violento, comercia actos indebidos. Y este es como el contador del Capone, por así decirlo. ¿Tiene que ser ciego? ¿Tiene que hacerse el loco, no ver nada? No, no nos sirve un contador ciego, con todo respeto a los ciegos, en el sentido que no ve las cosas que se están planteando, eso me refiero. Sino que el contador tiene que cumplir todos sus requisitos, aplicar todo su conocimiento. Claro que va a estar desesperado, porque todos los días le llegan documentos o evidencia, entre comillas, de hechos económicos que son delitos. Por lo tanto, no es fácil lo que está sucediendo acá. Y ese contador realmente está desesperado. Entonces, ¿qué le pasa a este contador? ¿En qué situación se va a enfrentar? Va a tener que registrar lo que hace el cliente, que son delitos. Y ahí es donde al contador le afloran dos cosas importantes. Cómo ejecuta su secreto profesional y su independencia. Concentrémonos en el secreto profesional. Y recordemos el tema del secreto profesional de las otras tres disciplinas que vimos. Los abogados no cuentan nada, los médicos no cuentan nada, el diagnóstico no lo cuentan nunca, por honra para no afectar la honra del paciente. No tan solo un tema venéreas, enfermedades venéreas, sino porque, este tipo tiene COVID y lo alejan porque puede contagiar. A eso también va. Y el psicólogo no cuenta nada a menos que haya vidas en peligro. Entonces, el contador, ¿cómo actúa su secreto? Ya vimos que hay que conjugarlo con la independencia. La independencia implica que no puede depender,
tiene que ser íntegro, ser correcto, objetivo e imparcial. Entonces, si se ve enfrentado a contabilizar un delito, el cliente hizo un delito, su hecho económico es un delito, ¿qué puede hacer el contador ante eso? Lo más evidente uno puede decir, renuncia, mejor renuncio y me quito problemas. Pero renunciar significa no denunciar el delito, porque su cliente está haciendo delitos, está sobornando, está pagando sicarios para matar gente, ¿ya? Está traficando droga, le está vendiendo droga a los niños en el colegio. A eso me estoy refiriendo. Entonces este contador llega, le llegan hechos, giros del banco, porque no quiere que le llegue una factura, aunque según fallos de del tribunal habría que pagar impuestos y emitir factura por actos ilícitos. Pero le llegan giros del banco para pagar sobornos, para comprar droga, etcétera. Entonces, no ve eso, renuncia. Si renuncia, no va a denunciar el delito a la justicia. Pasa a ser un cómplice. Su independencia lo termina cumpliendo haciendo ser un cómplice. Se va para quedar contaminado con el tema. O lo acusa a la policía, sería la otra alternativa. Pero si acusa a la policía, ¿no respetó el secreto profesional? Ahora, ¿el secreto profesional es no hablar o el secreto profesional es callar un delito? Si el secreto profesional es no hablar, bueno, se queda callado. Si entendemos que el secreto profesional es así. Ahora, ¿el secreto profesional es callar un delito? Y ahí empezamos nosotros a ver, si yo quiero aplicar secreto profesional, es decir, no difundir lo que estoy viendo, me tengo que quedar callado, no renuncié, pues, no renuncié. Ahora, si, o acuso a la policía, no respeto el secreto profesional, se acusa a la policía, pongamos el siguiente caso, el contador no renunció y tiene ahí latente si acusa o no acusa a la policía, porque tiene un rol de integridad como ciudadano de denunciar los delitos, también es responsabilidad de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Analicemos el tema, analicemos el tema. Si callo el delito, ¿qué pasa si yo callo el delito? Ya dijimos que el contador es ministro de fe pública para que el mercado funcione y haya información transparente. Y esta entidad, pensemos, no seamos tan exquisitos o tan dramáticos que son narcotraficantes, sino que es una empresa que vende en el mercado y que está haciendo negocios apañados, ocultos, con mala intención, y está dando una información mala al mercado, indebida al mercado. Entonces el contador se está viendo en la situación de contabilizar un acto que va a generar información dañina al mercado o no contabilizarlo. Tengo que callar, y es un delito, ¿no? Por ejemplo, que está sobornando a autoridades públicas. Pensemos eso, está sobornando a altas autoridades del país y por eso está ganando buenos negocios y está dando una información de rentabilidad al mercado que se logra por situaciones indebidas. Entonces, ¿qué hace el contador? ¿Renuncia? ¿Lo denuncia a la autoridad porque está siendo corrupto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Como contador, lo que tiene que hacer, como contador, si le llegan boletas de honorario o le llegan giros para sobornar a autoridades, ¿qué hace el contador? Medita, medita y sigue meditando. Tiene que registrar el hecho. Eso es lo que tiene que hacer, registrarlo. Porque ¿qué es lo que está viendo? La empresa está haciendo un acto económico que es erogación de efectivo y lo está gastando o invirtiendo en la manipulación de autoridades. El hecho económico es eso y tiene que reflejarlo. Reflejar el hecho económico con una cuenta que se llame soborno. Así de sencillo. Y podrá ser activo, lo podrá amortizar o lo lleva a resultados. Eso es su rol de contador. Si le llega una situación, una carpeta con antecedentes que están vinculados con un hecho ilícito, ok, señor cliente, ¿usted está haciendo un hecho ilícito? Sí, estoy sobornando. Ok, activo o gasto. Sobornos, hechos ilícitos. Y lo revela así en la contabilidad y emite los balances y lo entrega. Cumplió como contador. Sin duda que eso va a generar que el cliente se enoje y va a estar muy molesto. Ahí renuncia el contador, luego de haber hecho su rol. Tiene que contabilizar los hechos. Y si no le gustó al cliente, lo van a despedir o va a tener que renunciar. Esa sería una aplicación de este secreto profesional, cómo debería comportarse. Si le llegan facturas falsas, no tiene que hacerse loco. Primero, no tiene que
no contabilizarla, no tiene que renunciar, porque no es lo que participó en esto, sino que tiene que hacer su trabajo. Ah, facturas falsas, un hecho ilícito. Hechos ilícitos, se contabiliza como hecho ilícito. Si llega una información del cliente, algo más cotidiano, que es un gasto rechazado, es decir, un gasto que se afecta con el inciso tercero del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, y ciertos gastos no son aceptados para rebajar la utilidad de primera categoría, y además se castigan con un impuesto castigo de un 40%, por ejemplo, el gasto de automóvil, benzina de automóvil. Si le llega una factura de benzina de un automóvil, tiene que reflejarla como gasto rechazado, y por ende, aplicar el impuesto. Tiene que colocar la cuenta de gasto rechazado. Ese es el rol del contador. Revelar el delito en la contabilidad. En la contabilidad, publicarlo, estamos siendo coherentes con nuestros postulados. Porque fue íntegro, hicimos lo técnicamente correcto, claro, fue absolutamente independiente, era un hecho corrupto, había que contabilizarlo, lo hicimos técnicamente correcto. Objetividad, fuimos imparcial, pero si era un acto, un delito, había que revelarlo. Secreto profesional, ¿cumplimos secreto profesional? Reserva el ejercicio salvo requerimiento legal. Si ahora me demanda, en juicio me llaman, sí, yo lo hice, lo revelé de esa forma, contabilicé desde ese punto de vista. ¿Hay evidencias de auditoría? Claro, puede auditarlo y va a llegar al hecho económico, que el hecho económico era un delito. ¿Y reserva de los registros del cliente? O sea, ya hay tema del cliente. Si va a querer mostrar la contabilidad o no, yo ya la contabilicé. Eso es lo importante. Eso es en el fondo el desarrollo que nuestra profesión tiene dos cosas importantes. Aparte del secreto profesional, es la independencia y el secreto profesional. La independencia es actuar sin dejarnos presionar por actores que están interesados en la forma como se entrega la información contable. Y el secreto profesional es, en el fondo, no divulgar, o sea, el secreto profesional es divulgar los hechos en su verdadera dimensión. ¿Mm? Porque ¿por qué? Porque el tema, el secreto profesional contador es divulgar los hechos en su verdadera dimensión. El abogado, si se queda callado, o perdón, no tiene que quedarse callado, se queda callado de las cosas que sucedió, pero su misión no es el tema del asesinato, sino que a ese delincuente se le aplique la pena que realmente la legislación establece. Él no tiene que ocultar el asesinato, sino que exponerlo como realmente fue. El médico, ahora, si el abogado defendió a un delincuente, es la legislación que no logró llevarlo a la cárcel. Si el médico no difunde la enfermedad de su paciente, a menos que sea una pandemia, eh, no va a generar un mayor problema. El psicólogo tiene que difundir a menos que haya vida de por medio en peligro. Pero el contador, su independencia y el secreto profesional afectan directamente a la sociedad porque si entrega información adultera mala, técnicamente mala, los agentes económicos van a tomar malas decisiones y va a llevar al colapso de la economía. Por lo tanto, no es menor. Eso es lo importante del contador, la independencia, actuar sin presiones y revelar los hechos como son. Y esa es la cosa, la esencia básica de la contabilidad. Por lo tanto, aquí es importante quedarnos con el mensaje que el contador, el secreto profesional es al contrario, revelar los hechos de acuerdo como dice la contabilidad. Y la independencia, obviamente, no dejarse presionar. Por la atención prestada, muchas gracias. Si le gustó el video, no olvide darle like. Y si no le gustó, haga como el abogado. No diga nada.